Vamos a arrancar entonces con la unidad 5 de compuestos inorgánicos. Como les dije recién, esta unidad es como el inicio de toda la química orgánica que luego vamos a ver cuando empecemos a hacer fórmulas, problemas, soluciones. Entonces es muy importante que entendamos todos los procesos desde ahora para que luego no aparezcan baches que no nos permitan avanzar. Entonces, cualquier duda me preguntan y la vamos resolviendo. Los compuestos inorgánicos, antes de empezarlos a desarrollar, vamos a desarrollar un concepto que es básico y fundamental, que es el número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? Es un número con el cual cada elemento participa en un compuesto. Por ejemplo, vamos a ver, en esta reacción nosotros vemos que el sodio pasa a catión sodio más un electrón, es decir, que perdió un electrón. A este proceso se lo denomina oxidación. ¿Por qué? Porque es el proceso por el cual una sustancia pierde electrones. ¿Qué pasa con el flúor que está enfrentado en esa reacción? El flúor más el electrón que se transforma en anión fluoruro. Este proceso es una reducción, que es el proceso por el cual una sustancia gana un electrón. Ahora, en esta reacción, ¿es tan sencillo ver qué elemento gana electrones y cuál los pierde? No. Entonces es muy importante este concepto de número de oxidación. ¿Y cómo lo vamos a definir a este número de oxidación? Como la carga asignada a cada átomo del elemento, considerando que todas las uniones químicas que tienen ese compuesto son iónicas. Recordemos, unidad anterior, las uniones iónicas son las que se dan entre compuestos, entre iones, que son los iones átomos con cargas positivas, llamadas cationes, que son los elementos que perdieron un electrón, es decir, adquirieron una carga positiva, y iones con carga negativa, llamados aniones, que son los elementos que ganaron un electrón, por eso adquieren una carga negativa. Estos números de oxidación pueden ser negativos o positivos. ¿Y cuál es la cuestión más compleja de tener en cuenta? Que pueden haber más de un número de oxidación por elemento. Entonces vamos a tener que seguir una serie de reglas para verlos. ¿Cuáles son estas reglas que vamos a desarrollar para asignarle el número de oxidación a este compuesto? En el ejemplo anterior que nosotros vimos, el sodio, su número de oxidación iba a ser +1, y en el flúor el número de oxidación iba a ser -1. Ahí era sencillo, pero existen otros compuestos donde no. Entonces vamos a tener una serie de reglas que acá también, repito, estaría bueno que las tengan escritas o impresas en el momento que hagan los ejercicios, porque les van a servir para realizarlos. La primera regla y fundamental es que la suma de todos los números de oxidación de los átomos o moléculas que formen un determinado compuesto tienen que tener un número, la sumatoria va a dar 0. Es decir, tengo que tener igual cargas negativas que positivas. Segunda regla. Los átomos de los metales del grupo 1A, ¿sí?, tienen número de oxidación +1. Recuerden, si pertenecen al grupo 1, ¿cuántos electrones tienen en su último nivel? 1. Para llegar al octeto, ¿qué tienen que hacer? O ganar 7 o perder 1, que es lo más sencillo, que pierdan 1. Si los elementos del grupo 1 pierden un electrón, ¿qué carga van a adquirir? +1. ¿Sí? Entonces, esta regla se puede también deducir. Los elementos del grupo 1, ¿qué número de oxidación van a tener? +1. Por ejemplo, el fluoruro de sodio, que es el ejemplo que vimos recién, el sodio tiene número de oxidación +1, acá el potasio, el peróxido de potasio, también tiene número de oxidación +1. Los átomos o los elementos del grupo 2 van a tener número de oxidación +2. Es exactamente el mismo razonamiento. Si pertenecen al grupo 2,
¿Cuántos electrones tienen en su último nivel? 2. Para completar el octeto, ¿qué van a hacer? ¿Ganar 6 electrones o perder 2? Obviamente van a perder 2. Por lo tanto, si pierden 2 electrones, ¿qué carga van a adquirir esos compuestos? Más 2. Regla número 3. El hidrógeno tiene número de oxidación más 1, salvo cuando se combina con los metales, por ejemplo, el grupo 1 y grupo 2, donde su número de oxidación va a ser menos 1. Por ejemplo, en el hidruro de litio, hidruro de calcio y hidruro de aluminio. ¿Por qué decimos esto? Nosotros dijimos que para que haya un compuesto neutro tiene que haber una carga positiva y una carga negativa. Si los metales del grupo 1 tienen carga más 1, el hidrógeno no puede tener carga más 1, como es siempre, sino que va a necesitar una carga negativa. Por eso, el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, salvo cuando se combina con los metales para formar hidruros metálicos, que los vamos a ver enseguida. El flúor tiene número de oxidación menos 1 siempre. Recuerden que era el elemento más electronegativo de la tabla periódica, es decir, que ningún otro elemento le puede sacar electrones. Por lo tanto, él siempre saca electrones a los elementos que tiene enfrente. Recuerden que era como una especie de macho alfa, siempre le saca los electrones a los que están enfrente. Por lo tanto, su número de oxidación siempre, siempre es menos 1. Siempre. Por ejemplo, el óxido de flúor, fluoruro de sodio, fluoruro de boro, fluoruro de fósforo. ¿Sí? El oxígeno, regla número 5, tiene número de oxidación menos 2. También, recordemos, oxígeno pertenece al grupo 6. Si pertenece al grupo 6, tiene 6 electrones en su último nivel. Si tiene 6 electrones en su último nivel para completar la regla del octeto, ¿qué tiene que hacer? ¿Ganar 2 o perder 6? Obviamente, ¿qué va a hacer? Ganar 2. Si gana 2 electrones carga negativa, ¿qué carga va a adquirir? Menos 2. Por lo tanto, el oxígeno tiene un número de oxidación menos 2. Excepto, por ejemplo, acá tenemos el óxido de calcio, el óxido de sodio, el ácido sulfúrico. En todos estos compuestos, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Salvo cuando forma peróxidos, que son compuestos químicamente son sumamente inestables, se transforma casi inmediatamente en el óxido, como por ejemplo el peróxido de calcio, el peróxido de sodio. Cuando forma superóxidos, que su carga es menos 1/2, entonces, por ejemplo, el peróxido de calcio, si ustedes se fijan, el oxígeno tiene 2, mientras que el superóxido de calcio tiene 4. Lo mismo el superóxido de sodio. Son compuestos extremadamente inestables, yo se los doy a modo informativo. El único peróxido que realmente tiene algún tipo de importancia es el peróxido de hidrógeno o la famosa agua oxigenada. El otro caso donde el oxígeno no tiene carga menos 2 es cuando está frente al flúor. ¿Por qué? Porque el flúor, que dijimos, que siempre tiene carga menos 1. Si el flúor tiene menos 1, el oxígeno no va a poder tener menos 2, porque negativo, negativo no sirve. Entonces, ¿qué número de oxidación va a tener que tener el oxígeno? Más 2. ¿Por qué? Porque el flúor siempre, siempre es menos 1. Regla número 6. Los átomos de los elementos del grupo 7A tienen asignado el número de oxidación menos 1. ¿Por qué va a ser esto? Si pertenecen al grupo 7, ¿cuántos electrones va a tener en su último nivel? 7. ¿Qué es más fácil para llegar al octeto? ¿Que ganen 1 o que pierdan 7? Obviamente que ganen 1. Ganan un electrón, van a tener carga menos 1. Este grupo 7, recuerden que son el grupo tomado de los halógenos, flúor, bromo, cloro, yodo. Entonces, todos los compuestos del grupo 7 van a tener número de oxidación menos 1.
salvo cuando se unan al oxígeno. Nosotros habíamos dicho que el oxígeno tiene asignado el número de oxidación -2. Si el oxígeno es -2, este número de oxidación no puede ser -1. Entonces, los elementos del grupo 7 van a adquirir cargas positivas, que van a ir +1, +3, +5, +7. Si ustedes se fijan, lo que estamos relatando hasta el momento, cuando hay dos reglas que se contraponen, siempre optamos por la regla que está más arriba. Es decir, acá, por ejemplo, se contrapone la 5 y la 6, vamos a darle prioridad a la 5. En este caso, por ejemplo, se contrapone la 4 y la 5 en el caso del el óxido de flúor, le vamos a dar prioridad a la 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener, en este caso, que se forman compuestos con números de oxidación +1, +3, +5, +7. Vamos a tener el hipoclorito de sodio, el clorito de potasio, el clorato de litio, el ácido perclórico, perdón. ¿Sí? Son compuestos que igual los vamos a ir desarrollando enseguida. Esto se los doy como para que vayan viendo algunos compuestos, pero los vamos a ir desarrollando uno por uno, no se preocupen. Y por último, los compuestos binarios, de los grupos 6 y 5, tienen asignados números de oxidación -2, en el caso del grupo 6. ¿Por qué? Porque si el grupo 6, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? 6. ¿Cuántos tengo para completar el octeto? O gano 2 o pierdo 6, obviamente voy a ganar 2, por lo tanto tengo el número de oxidación -2. Y en el caso de los elementos del grupo 5, como nitrógeno y fósforo, por ejemplo, tengo 5 electrones en su último nivel, por lo tanto, para completar el octeto, ¿cuántos electrones voy a tener que tener? O bien gano 3 o pierdo 5. ¿Qué me sucede? Voy a ganar 3. Por lo tanto, me queda carga -3. Por ejemplo, en el caso del grupo 6, sulfuro de calcio, bien digo, óxido de bario. Y en el grupo 5, que dijimos que era nitrógeno y fósforo, el amoníaco y el fosfuro de sodio. Bien, entonces, una vez que sabemos las reglas para asignar el número de oxidación, vamos a empezar a ver los distintos tipos de compuestos. Los primeros compuestos que vamos a obtener, que son los más sencillos, son los compuestos binarios. Estos compuestos binarios, como su nombre lo indica, están formados por dos elementos. Dentro de los compuestos binarios, nosotros vamos a ver tres tipos de compuestos: los hidruros, los óxidos y las sales aloideas, o llamadas también sales binarias. Es decir, dos elementos. Los hidruros, como su nombre lo indica, están formados por hidrógeno, más voy a tener los hidruros metálicos, que va a ser hidrógeno más un metal, y los hidruros no metálicos, que serán un hidrógeno más un no metal. ¿Qué vamos a tener? Veamos primero los hidruros metálicos. Como su nombre lo indica nuevamente, están formados por hidrógeno más un metal. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar y cómo vamos a escribir la fórmula? En toda esta unidad, en cada compuesto que vayamos viendo, de cada tipo de compuesto vamos a ver cómo lo nombro y cómo escribo la fórmula. De todos, de los hidruros metálicos, de los no metálicos, de los óxidos ácidos, los óxidos básicos, de las sales y de los ácidos y de las oxosales. De todos tenemos que ver cómo nombro un compuesto a partir de la fórmula y cómo escribo el nombre, y cómo formulo a partir del nombre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Voy a poner hidruro del nombre del metal. Por ejemplo, hidruro de calcio, hidruro de litio, hidruro de aluminio. ¿Cuál es el problema? Como recién bien dijimos, existen elementos que tienen más de un número de oxidación. Por ejemplo, el hierro, el cromo, el cobre, el estaño, el manganeso, el oro. Hay elementos que tienen más de un número de oxidación, entonces yo no puedo decir
hidruro de hierro, porque si tengo más de un número de oxidaciones, porque voy a formar más de un hidruro. Entonces aparecen distintas formas de nombrar, una de ellas es el numeral de Stock, otra es utilizando la terminación oso para el número de oxidación mayor, y para el número de oxidación menor, y la terminación ico para el número de oxidación mayor. Por ejemplo, el hierro. El hierro tiene número de oxidación más 2 y más 3. Entonces yo no puedo decir, como bien les digo, hidruro de hierro. Entonces, utilizando el numeral de Stock, voy a decir hidruro de hierro, entre paréntesis, con números romanos, voy a poner el número de oxidación, es decir, 2. Y si utilizo la terminación oso para el número de oxidación menor, hidruro ferroso. En el caso del número de oxidación más grande, que es el hierro, dijimos que el hierro tiene número de oxidación más 2 y más 3, voy a poner hidruro de hierro, entre paréntesis, en números romanos 3, o hidruro férrico con la terminación ico. Entonces, ¿cómo nombramos los hidruros? Hidruro de, el nombre del metal, pero cuando yo tengo más de un número de oxidación, tengo que aclarar a qué número me estoy refiriendo. Ustedes piensen que a partir de un nombre yo tengo que poder escribir una fórmula. Entonces, si yo digo hidruro de hierro, ¿cómo sé cuál de estos dos tengo que escribir? Necesito aclarar con qué número de oxidación está trabajando el compuesto que yo quiero nombrar. ¿Cómo vamos a formular? Obviamente el camino contrario. Tengo que saber el número de oxidación del elemento, ¿sí? Y le voy a agregar tantos hidrógenos como número de oxidación tenga. Por ejemplo, hidruro de potasio. El potasio es el grupo 1. ¿Qué número de oxidación va a tener? Más 1. ¿Cuántos hidrógenos voy a agregar? 1. ¿Por qué? Porque tengo que agregar tantos hidrógenos como número de oxidación tenga el elemento. Entonces me va a quedar un hidrógeno, hidruro de potasio. Hidruro de calcio. El calcio pertenece al grupo 2. Tiene 2 electrones en su último nivel, por lo tanto su número de oxidación va a ser más 2. ¿Cómo voy a formular? Agrego tantos hidrógenos como el número de oxidación tenga. Si tiene más 2, ¿cuántos hidrógenos voy a agregar? 2. Y me da el hidruro de calcio. Hidruro cuproso. Cuproso, si termina en oso, me está indicando que hay más de un número de oxidación, que el cobre tiene más de un número de oxidación. Me voy a mi tablita, me fijo. El cobre, ¿qué número de oxidaciones tiene? Más 1 y más 2. Si es cuproso, ¿qué número de oxidación estoy usando? El más chico. Por lo tanto, ¿cómo va a ser, cuál va a ser el número de oxidación? Más 1. Entonces va a ser cobre más 1, agrego tantos hidrógenos como número de oxidación tenga, y me va a quedar el hidruro cuproso. Vimos hidruros metálicos, que era hidrógeno más un metal. Ahora vamos a ver hidruros no metálicos. Como su nombre lo indicaba, ¿qué van a ser? Hidrógeno más un no metal. ¿Qué dijimos que vamos a hacer en cada uno de nuestros compuestos? Los vamos a ver cómo se nombran y cómo, a partir del nombre, puedo escribir la fórmula. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Acá vamos a tener una situación particular, que el hidruro puede estar como hidruro si está en medio gaseoso, o como hidrácido si está en medio acuoso. Y préstenme atención, por favor. La fórmula es exactamente la misma, solo que el nombre cambia si se encuentra como hidruro, es decir, en forma de gas, o bien si ese gas, al estar en solución acuosa, es decir, la transforma en ácido, se la va a nombrar como hidrácido. Fórmula igual y el nombre varía de acuerdo al estado en el que se encuentra. Lo nombro como hidruro si está en estado gaseoso, lo nombro como un hidrácido si está en estado acuoso. Si estaba en estado gaseoso, decimos que es un hidruro. ¿Cómo lo voy a nombrar? Igual que los metálicos. El no metal, el nombre del no metal, con la terminación uro de hidrógeno. ¿Se recuerdan que recién nosotros decíamos fluoruro, decíamos, por ejemplo, hidruro de sodio,
hidruro de potasio, hidruro de calcio. Bueno, acá va a ser al revés. Nosotros vamos a decir el no metal terminado en uro, por ejemplo, cloruro de hidrógeno. Y si lo nombramos como un hidrácido, se va a llamar ácido, con el nombre del no metal, terminado en hídrico. Por ejemplo, ácido clorhídrico. Podría ser entonces cloruro de hidrógeno y el ácido clorhídrico. ¿Qué ejemplos vamos a tener? Por ejemplo, tenemos ahí, ¿qué vemos? ¿Qué elementos vemos? Flúor e hidrógeno. Si lo nombro como hidruro, va a ser fluoruro de hidrógeno. Como ácido, ácido fluorhídrico. ¿Qué compuestos veo acá? Cloro e hidrógeno. Si lo nombro como hidruro, será cloruro de hidrógeno. Si lo nombro como ácido, ácido clorhídrico. Bromo, bromo hidrógeno. Si lo nombro como hidruro, ¿qué será? Bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico. ¿Qué elementos veo? Yodo, hidrógeno. Como hidruro será yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico. Y por último, si acá se fijan, todos estos son elementos del grupo 7, es decir, los halógenos, y acá aparece el azufre, que es del grupo 6. ¿Cómo va a ser? Sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, la fórmula es exactamente la misma, solo cambia el nombre y va a cambiar básicamente de acuerdo al medio en que se encuentre, o al estado en que se encuentre, si está como gas o en solución acuosa. Hay 3 excepciones a este tipo de nomenclatura, en 3 compuestos distintos. Por ejemplo, en el grupo 5, esto tendría que llamarse nitruro de hidrógeno. ¿Pero qué compuesto es este? Que nosotros lo conocemos y está nombrado de tal manera que ya no cambia. El amoníaco. Este compuesto tendría que llamarse fósforo, si esto es el fósforo, el hidrógeno, fosfuro de hidrógeno. Pero no se lo denomina así, sino que se lo denomina fosfina. Nosotros cuando vemos este compuesto no lo leemos como nitruro de hidrógeno ni como fosfuro de hidrógeno. Leemos como amoníaco y como fosfina. En el caso del grupo 6, ¿sí? ¿Qué compuesto va a tener una excepcionalidad? Por ejemplo, con el oxígeno. ¿Qué hidruro de oxígeno hay que no se llama así? Muy bien, el agua. El hidrógeno, el hidruro o el oxiuro de hidrógeno, en realidad no se lo llama así, sino que todo el mundo lo conoce como agua. ¿Cómo vamos a formular? Bueno, de la misma manera, se colocan tantos átomos de hidrógeno como indica el número de oxidación. Si ustedes se fijan acá, todos los halógenos pertenecen al grupo 7, por lo tanto van a tener número de oxidación -1. Y el azufre, que pertenece al grupo 6, va a tener número de oxidación -2. Por lo tanto, voy a agregar tantos hidrógenos como el número de oxidación tiene. Y esto es muy importante y grábenselo. Solo existen, o no es que solo existen, nosotros en este curso vamos a desarrollar solo 5 hidruros no metálicos. 5. ¿Cuáles? Flúor, cloro, bromo y yodo, que son halógenos, y azufre. Flúor, cloro, bromo, yodo, y por un lado, que son halógenos, y azufre. Solo esos 5. No vamos a desarrollar los hidruros de los otros no metales. ¿Está claro? Bien.